esta clase es importante porque en base a esto recién se va a poder conectar el microcontrolador a la computadora. Entonces lo vamos a trabajar, lo vamos a hacer rápido. Y lo vamos a explicar rápido. Y de frente hacemos los ejemplos, ¿ya? De frente hacemos los ejemplos. De frente voy a usar la librería también. Porque la idea de la primera parte era hacer la librería o hacer parte de la librería, mostrarles cómo funciona y de ahí ya recién usar la librería, ¿no? Pero ya por el tiempo de frente vamos a trabajar con la librería. Ya, a ver, lo que vamos a ver ahora, muchachos, es la comunicación serial, ¿no? Es decir, cómo puedo vincular una computadora a un microcontrolador. Para esto tenemos que entender que la computadora maneja ciertas interfaces de comunicación o ciertos protocolos de comunicación. Si yo quiero comunicar o quiero ingresar información del mundo físico a la computadora, va a ser a través de los periféricos que tiene la computadora. La computadora tiene puerto USB, tiene puerto Ethernet, tiene puerto VGA, tiene Wi-Fi, Bluetooth, etcétera, etcétera. Entonces, a través de todos esos medios, yo podría recepcionar información de cualquier dispositivo. En este caso, una manera muy sencilla es a través del estándar de comunicación RS232. Este estándar de comunicación es algo antiguo, sin embargo se sigue usando y se usa bastante. Entonces, antes las computadoras, para usar ese estándar de comunicación, venía con un conector DB9, que es muy parecido al VGA, pero tiene 9 pines. Entonces, a través de ese puerto, yo podía conectar hardware que soporte RC232. Actualmente, las computadoras ya no vienen con ese conector, con ese DB9. Sin embargo, hay adaptadores que me permiten que mi máquina, a través del USB, lo convierta a RC232, ¿no? A RC232. Entonces, este era el DB9. Antes del DB9 existió el DB25 y antes del DB25 existió el DB40. Entonces, digamos, ha habido evoluciones, ¿no? Ese DB40 teníamos lo que era el puerto paralelo, donde el puerto paralelo sí ya es totalmente obsoleto, ¿no? Eso ya no se usa en ninguna aplicación. Quizás por ahí alguien los sigue usando con temas académicos nada más, pero a nivel de uso ya se ha descartado, ¿no? Ya no se usa el paralelo. Básicamente, si queremos trabajar con comunicación serial, vamos a usar 3 pines. El pin 5, que es la referencia, GND, y el pin 2 y 3, que es comunicación, pin de recepción y pin de transmisión. Ahí tienen que tener cuidado, muchachos, porque esto varía si el conector es macho o es hembra. Como este, por ejemplo, es el conector macho, el pin 2 es recepción. Cuando este se conecte a un conector hembra, este pin 2 va a coincidir con el pin 2 del conector hembra. Entonces, si ese conector hembra está, no sé, en un GPS, por ejemplo, y esto está en un microcontrolador, si yo quiero recepcionar, este pin tiene que conectarse al pin de transmisión del GPS. Por lo tanto, el pin 2 hembra ya no sería recepción, sino sería transmisión. Entonces, tengan mucho cuidado. El pin 2 y 3 va a variar dependiendo si es macho o si es hembra, ¿no? Si es el que va a transmitir la información o va a recepcionar. Entonces, no se confíen en que el 2 siempre es recepción y el 3 siempre no es así, eso varía. Pero el 5 sí lo vamos a tener siempre como tierra. Y el resto de pines se usan como pines de control, en caso se quiera hacer algo más sofisticado con la comunicación. Lo que se va a enviar a través de este puerto, muchachos, es bits, ¿no? Lo que vamos a enviar al final por este puerto es bits. Es por eso que cuando hablamos de RC232 no hablamos de protocolo de comunicación. Un protocolo de comunicación es algo más avanzado. Aquí hablamos solamente de un estándar de comunicación, es decir, un cable por el cual viaja voltaje, ¿no? Bajo cierto estándar, por eso es un estándar de comunicación. Cuando nosotros enviamos la información, lo que viajan son bits, todo es digital. Y el estándar de RC232 normalmente trabaja en más o menos 15 voltios. ¿Ya? Entonces, en ese voltaje es en el que se mueve el RC232. Sin embargo, si yo quiero usar RC232 en un microcontrolador, en un FPGA, la lógica y los bits vienen a ser los mismos, lo único que cambia son los niveles de voltaje.
En un microcontrolador, todo, en los convencionales, todo va a ser a nivel TTL, 0,5 voltios, y en microcontroladores de bajo consumo o en FPGAs o en otras plataformas va a ser 3,3 voltios. Entonces en un micro va a ser de 0,5, en los de bajo consumo de 0 a 3,3. En cambio un RC232 de la computadora va a ser de menos 15 a más 15. Si yo veo en un osciloscopio un dato enviado por la computadora a través de RC232 y en ese mismo osciloscopio veo el mismo dato enviado por un microcontrolador, los bits van a ser los mismos, la trama va a ser la misma, lo único que va a cambiar son los niveles de tensión. Entonces, si yo quiero comunicar ese micro con la computadora, tengo que adaptar esta señal de 0,5 a señales de más menos 15 y viceversa. Si la computadora envía un dato al PIC, tengo que adaptar ese más menos 15 a 0 a 5. Y para eso ya existe hardware, ¿no? Y aquí existen integrados que te hacen todo eso. Lo que enviamos, muchachos, es bajo el siguiente formato. La data se envía acá en 8 bits, pero también se puede trabajar en 7 y en 9, pero lo normal es trabajar en 8 bits. Entonces, antes de enviar esta data, tenemos 2 bits de control, ¿no? Primero un bit de espera, él espera hasta irse a cero lógico. Una vez que se va a cero lógico, significa el estado. Se cuenta un bit, y a partir de ese bit se cuentan 8 bits más, que vienen a ser la data. Para detener la data, pasados los 8 bits, ese start se manda a 1 y se convierte en stop. Entonces, una vez que tengo estos muchachos, ya terminé de enviar el primer byte, ¿no? O sea, 8 bits. Para enviar el segundo byte, igual, esperamos a que este 1 se transforme a 0. Y nuevamente empieza toda la comunicación. Es por eso que se llama comunicación serial, porque vas enviando bit tras bit, ¿no? A través de un start y a través de un stop. Existen distintos dispositivos que trabajan con comunicación serial. Entonces, eso implica, o eso hace que sea muy importante a nivel de microelectrónica la comunicación serial. Porque hay bastantes dispositivos que se configuran o se usan a través de comunicación serial. Por ejemplo, de la derecha es un módulo de reconocimiento de voz. O sea, tiene internamente ya un microcontrolador o un microprocesador que hace procesamiento de señales. Entonces tú hablas y él graba la palabra y le asigna un valor. Entonces digamos 10 palabras, todas las 10 palabras le asigna 10 valores. Entonces una vez que terminaste de grabar, tú lo configuras en modo lectura y hablas cualquiera de esas 10 palabras previamente almacenadas. Y él lo que te va a retornar vía comunicación serial es el código que se le asignó. Por ejemplo, que te haya asignado del 1 al 10. Ya, A1, tú hablas A y se graba como 1, B como 2, C como 3. Una vez que ya lo pones en modo lectura, si tú dices C, él te va a devolver el número 2. Entonces en tu programación tú dirías, ¿no? Si la data es 1, es porque la persona dijo A. Si es 2, es porque la persona dijo B. Y en base a eso, haces órdenes, pues, ¿no? Quizás al decir A, quiero prender un foco, al decir B, quiero apagar un foco. Entonces todo el reconocimiento de voz lo va a hacer el chip, ¿no? Es este de acá. Este módulo. Pues este módulo es comunicación serial. Ahí van a ver que tiene pin de alimentación y pin de TX y R. Entonces, en el manual del fabricante, o sea, estos módulos están diseñados para trabajarse de forma sencilla, ya que el procesamiento no es parte del usuario, eso ya lo hace la tarjeta, simplemente lo usamos. Entonces, si por ahí alguien quisiera agregarle a su proyecto este módulo, igual me avisa y se los puedo prestar para que lo trabaje. Lo único que hay que hacer, muchachos, para configurar la tarjeta es leer datos. O sea, tú hablas y él te va a devolver, como te digo, un 1, un 2, pero en hexadecimal, y hay códigos que están definidos. Y para grabar los datos no es necesario que tú lo hagas en el PIC. Y hay un software del fabricante, cuando le das clic iniciar y empiezas a hablar. Hablas y lo vas grabando. O sea, en el software del fabricante grabas todas las voces, y una vez que ya está todo grabado, simplemente al inicio, en configuración de puertos, le mandas un hexadecimal para que esté en modo lectura.
Y en tu while principal ya lees, ¿no? Lees y comparas, lees y comparas. El de la izquierda es un módulo RFID, que es para leer las tarjetas RFID que las encuentran en el metropolitano y en el tren, ¿no? Esas trabajan a 13,56 MHz. La tecnología RFID sirve para, o nos ha servido bastante para reemplazar a tecnologías como el código de barras, por ejemplo. El RFID es un chip, ¿no? Es un chip que internamente puede grabar información, bastante información, bueno, entre comillas, ¿no? Comparándolo a un código de barras donde solamente se puede grabar cierta codificación, acá tú puedes grabar más información. Entonces, una tarjeta RFID tiene una antena y tiene memoria. Entonces, cuando tú la tarjeta la pones cerca a este módulo, al tener una antena, este está emitiendo constantemente señal. Esa señal llega a la tarjeta y esa señal es lo suficientemente fuerte para energizar a la tarjeta. Y la tarjeta puede responder en base a, a la consulta que le ha hecho. Él a esa tarjeta le podría consultar qué código tienes, cuánto de saldo tienes, el nombre del usuario, etcétera, etcétera. Entonces simplemente tú acercas la tarjeta, ¿no? Tarjetas como estas, o las del tren, las del metropolitano, y se energiza gracias a las ondas electromagnéticas que manda esta, 13,56 MHz. Y a través de cierta codificación tú le dices quiero esta información, quiero esta información. Y en el manual te indica qué códigos hay que mandarle para que solicite la tarjeta. Entonces puedes leer datos de la tarjeta y puedes escribir datos en la tarjeta, ¿no? Con este módulo. Y este módulo es este de acá. Ya igual, si deseo, por ejemplo, para que esté en modo lectura se le manda el 0x02. O sea, si tú le mandas el 0x02, está en modo lectura. Entonces tú pasas la tarjeta y él por su pin de TX te va a mandar el código de la tarjeta, que son 4 números de 16 bits. Luego tenemos GPS. Por ejemplo, los GPS, muchachos, a través de comunicación serial te mandan una trama llamada NMEA. Esa trama es una trama general, global, ya tiene un formato conocido. Y dependiendo del GPS, pues en esa trama te puede dar latitud, longitud, fecha, hora, velocidad y muchos parámetros más, dependiendo del tipo de GPS que se tiene, ¿no? Porque en base al tipo de GPS es a los satélites que se puede conectar. Entonces, es este de acá. Y este también te envía comunicación serial. O sea, esos tres tenían comunicación serial a niveles TTL. O sea, todo así como esto. Todo eso se podría conectar al chip, ¿no? Todo eso se podría conectar al chip. Y si se dan cuenta, todos tienen TX, RX, BCC y GND. 4 pines nada más. El de la izquierda es una impresora térmica. Igual, tú le puedes mandar datos vía comunicación serial y le podrías ordenar que imprima. Entonces, por eso pones esa cita térmica nada más y haces que imprima lo que tú desees. Y hay librerías que te da el fabricante. Entonces tú le mandas la información vía comunicación serial y él va imprimiendo, ¿no? Entonces con eso podrías darle un valor agregado a tu proyecto para que imprima. Luego tenemos los módulos Bluetooth, que es para comunicación inalámbrica. Igual, yo le mando datos vía serial y él transforma este dato serial a Bluetooth e inalámbrico. Entonces yo le mando la y esta es enviada vía comunicación inalámbrica. El problema del Bluetooth es que hay una limitación en distancia, ¿no? Los convencionales son de 7 metros, por ejemplo, y también son bastante, se pueden distorsionar fácilmente por el ruido. Si yo quisiera usar otra red como la red de telefonía celular, por ejemplo, podemos usar el SIG 900, que te permite trabajar en GSM GPRS, no como este de acá. Este es el SIG 900. Entonces con el SIG 900 yo puedo trabajar en todo lo que es GSM GPRS, para lo que es telefonía y datos. Y también se configura vía comunicación serial. O sea, si se dan cuenta, y aquí está, ¿no? Miren, X, R. Entonces el dispositivo puede hacer cosas bien interesantes, puede hacer cosas muy potentes, y el micro solamente le va a dar órdenes, ¿no? Hace esto, lee esto, procesa esto, y ella a través de toda la electrónica que tiene se encarga de procesar. Y se hace a través de comunicación serial. Es por eso que la comunicación serial tiene bastante auge, a pesar que es algo antiguo,
debido a los distintos módulos que existen, ¿no? No sé si por acá... Bueno, y hay muchos más, por ejemplo, otros módulos son como este, ¿no? Los XB. Estos XB es la evolución de los módulos Bluetooth. Los XB sí se podrían considerar Bluetooth industrial. O sea, si yo quiero trabajar algo a nivel industrial con tecnología muy parecida a Bluetooth, la mejor solución sería los XB, ¿no? Los XB. Estos XB se trabajan a 3,3 voltios, o sea, usan comunicación serial pero a niveles de 3,3 voltios. Y esos XB internamente en sus pines también tiene pines de entrada digital, pines de salida digital y pines de entrada analógica. O sea, no necesitaría de un micro para hacer adquisición y control. Él ya lo podría hacer, ¿no? Obviamente están limitados sus pines, solamente tienen unos cuantos, pero para algo básico, algo puntual, podría usarlo a él. Y a través del software del fabricante lo configuro. Y a través del software del fabricante yo podría hacer una red de módulos XB, podría hacer una red, no sé, de 10 módulos, todos comunicados entre todos y una central. Entonces en esa central podría adquirir los datos de los 10 módulos. Y dependiendo del modelo del XB, se puede llegar hasta... Hay XBs de 600 metros. Podrían tener una comunicación de 600 metros inalámbrica. Hay distintos modelos de XB, incluso hay unos módulos de XB, unos gateway que te convierten ya la señal que llega de XB a señal ya de internet. Entonces tú puedes centralizar todo a través de tu red XB, que es una red propia que tú mismo has diseñado, y eso lo envías ya a la red, ¿no? Vía Wi-Fi, no sé. Entonces esos XB es una tecnología ya algo antigua, pero es muy interesante. Se puede hacer cosas muy interesantes y sencillas, porque el software fabricante ya te permite configurarlos, ¿no? Y simplemente tú le mandas información vía serial o recepcionas información vía serial. Y bueno, y este es un módulo Bluetooth, pues, ¿no? Módulo Bluetooth. Ya. Entonces, la comunicación serial, muchachos, así como les mostré el gráfico de los bits, tiene bastantes características. Uno de ellos es la velocidad. Por ejemplo, cuando vimos o les expliqué esta parte, dijimos, ¿no? Él está en 1 y para iniciar la transmisión tiene que esperar a 0. Pero ¿cuánto tiempo tiene que esperar 0? ¿Cómo sabe que? Imaginemos que la data empieza con 0. ¿Cómo él puede diferenciar un stop de la siguiente información? Justamente porque hay que contar los anchos de cada bit. Hay que contar los anchos de cada bit. Entonces, eso ya lo hace la librería. Cuando ustedes tienen un microcontrolador cuyo fabricante te dice que tiene un USART, ¿no? O un UART, significa que internamente tiene un hardware que ya se encarga de hacer todo esto. Así como te dicen, oye, mi microcontrolador tiene un ADC, ya sabes que tiene un dispositivo que te hace el proceso de muestreo, cuantificación y codificación, ya lo hace. Si no tuvieras un ADC, tú también lo podrías hacer. Tendrías que leer los datos a través de 8 pines digitales, hacer tus temporizadores y hacer tu conversión de 8 bits a un valor digital, ¿no? Lo podrías hacer. Lo mismo ocurre acá en la comunicación serial. Si tú tienes tu microcontrolador que dice que ya tiene un UART o un USART, significa que todo esto él ya lo puede contabilizar. Ya puede contar los tiempos, ya puede transmitir información, simplemente hay que configurar los registros y usarlo. Por ejemplo, muchachos, en Arduino, tú tienes tu PX y RX, ¿no? Que es como para comunicación serial. Sin embargo, a veces uno requiere más pines o más puertos de comunicación serial. Entonces usa librerías como el software serial. Software serial. Gracias a la librería software serial, ¿no? Gracias a la librería software serial, tú puedes hacer que el Arduino tenga más de un puerto serial. Solamente que el software serial lo que hace es, a nivel de codificación, hace esto y te lo asigna a cualquier pin. Entonces tú puedes hacer que cualquier pin digital se convierta a comunicación serial. Solamente que como es a nivel de software, es decir, depende bastante del procesador y de lo que estás programando,
no puedes lograr velocidades muy altas, ¿no?, de transferencia de datos, y se limita a velocidades bajas, pero ya te permite, por ejemplo, tener más puertos. En el PIC es absolutamente lo mismo. Si el fabricante te dice que tiene un USART o un UART, significa que tiene un hardware diseñado exclusivamente para esto, que va a trabajar independiente del procesador, y lo va a hacer de una manera óptima. Si tú quisieras más de un puerto, lo podrías hacer a nivel de codificación. Entonces, a nivel de codificación tendrías que hacer todo este algoritmo. Que hay librerías también que uno lo puede adaptar, descargar. Entonces, en lo que es velocidad, muchachos, hay distintas velocidades: 75 baudios, 150, 300, 600, 1200, 1400, 9600, 17200, etcétera, etcétera. Estos son la cantidad de bits que puedes mandar por segundo. Entonces, a mayor velocidad significa que en un segundo puedo mandar mucha más información, ¿no? Entonces, esto va a depender bastante de la longitud, ¿no?, de la distancia entre el transmisor y el receptor, del medio de comunicación, etcétera, etcétera. Si uno quiere tener o quiere lograr velocidades altas, la distancia de comunicación tiene que ser corta, ¿no?, para el tema de evitar ruidos, evitar resistencias externas de la mismo cable, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, si quiero velocidades de transferencia altas, distancias cortas. Si quiero distancias largas, trabajar a velocidades bajas. Entonces, básicamente esa sería la recomendación. Cada puerto se le pone un nombre, y el nombre está antecedido por la palabra con. Entonces puede ser con 1, con 2, con 3 y así sucesivamente. La comunicación serial es punto a punto, un transmisor y un receptor, nada más. Eso es bajo el estándar RC232. Si yo quisiera punto multipunto, bajo el estándar RC232 sí existen ya protocolos, ¿no?, sobre eso, basados en el RC232. Entonces, en lo que es comunicación serial, yo tengo acá el bit X y RX. El estándar de RC232 te dice teóricamente que podrías llegar hasta 30 metros. ¿No? Hasta 30 metros, 20 metros. Sin embargo, trabajando a velocidades bajas y conectando un cable blindado, por ejemplo, que tiene una malla de protección, pues tranquilamente podrías llegar hasta 80 metros. O por ahí he tenido alumnos que me han comentado que han llegado hasta 100 metros, ¿no? Entonces va a depender bastante de cómo, del medio de comunicación, del cable que has comprado y de todo el medio en general que estás usando, ¿no? Normalmente, muchachos, cuando uno compra un hardware que maneja comunicación serial, lo normal es que trabaje a 1600 baudios. Es una velocidad estándar, digamos, que está estandarizada. No es una velocidad ni tan rápida ni tan lenta, ¿no?, una velocidad intermedia. En este PIC nosotros tenemos un USART, ¿no?, que viene a ser justamente el hardware para trabajar la comunicación serial. Y él te dice, si quieres realizar comunicación serial en este PIC, básicamente se tiene que configurar esos 3 registros. Para el tema de transmisión, el XSTA; para el tema de recepción, el RCSTA; y para la selección del baudiaje, el BAU-COM, ¿no? Básicamente, con esos 3 registros logramos la configuración para la transmisión y para la recepción. Entonces, para la configuración del baudiaje, hay que configurar 2 registros llamados SPBRGH y SPBRG. Estos registros van a depender bastante de cómo quieres trabajar en la comunicación serial. Este PIC en sí lo que tiene, antes lo que teníamos era el UART, ¿no?, que era una comunicación asíncrona. Eso fue evolucionando y tenemos el USART, que viene a ser una comunicación serial asíncrona o síncrona. Puedo trabajar cualquiera de los dos. Normalmente se trabaja el asíncrono, ¿no? Solemos usar el asíncrono. Y este micro tiene el E-USART.
que vendría a ser la comunicación síncrona-síncrona, pero a alta velocidad. Entonces, esa alta velocidad viene acá, ¿no? Y a nivel de 16 bits. Acá tengo asíncrono, asíncrono. Entonces, si quieres trabajar a alta velocidad o trabajar con los máximos recursos del microcontrolador, pues le recomendarían trabajar a nivel de 16 bits. Vamos a trabajar a nivel de asíncrono, podría usar cualquiera de estos dos, ¿no? Cualquiera de estos dos. Claro, cualquiera de esos dos. Entonces, en base a eso, voy a modificar estos bits. Entonces, si queremos trabajar de forma asíncrona, tengo que configurar estos bits de esta manera. Miren, el sync tiene que ser 0, ¿no? Y si quiero trabajar a nivel de 16 bits, eso tiene que ser 1. Y finalmente, si quiero trabajar en modo... va a depender bastante del oscilador. Ya vamos a ver eso. A ver, vamos a ver eso. Y aquí está. Si quiero alta velocidad, el BRGH tiene que ser 1. Entonces, ese tendría que ser 1. Entonces, vamos a trabajar, muchachos, acá. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que el sync vamos a colocar de una vez para configurar los registros ya de forma directa. El sync lo mandamos a 0, el BRG16 lo mandamos a 1 y el BRGH lo mandamos a 1. Entonces, para calcular el baudiaje, él me da una fórmula. Me dice que es la frecuencia del oscilador entre 4 por n más 1. Esa es la fórmula. Y ese viene a ser el baudiaje. Entonces, el baudiaje va a ser igual a la frecuencia del oscilador sobre 4 por n más 1. Donde n es el valor del SPBRGH y el SPBRG. Es decir, los registros hay que modificar para un baudiaje determinado. Es como el Welter Timer H, ¿no? Calculamos el timer 0, lo mismo, ¿no? En este caso se llama SPBRGH y SPBRG. ¿Por qué son dos registros? Porque estamos trabajando en alta velocidad a nivel de 16 bits. Si solamente fuera un registro, sería a nivel de 8, ¿no? En este caso es menos significativo. Y aquí están las fórmulas. Esto ya está despejado. El baudiaje viene a ser la frecuencia del oscilador entre 4 por n más 1. Y si este n, muchachos, ustedes lo despejan, ¿no? Sería n va a ser igual a la frecuencia del oscilador entre 4 por el baudiaje menos 1, ¿no? Despejando. Entonces, yo lo que quiero calcular es n, porque el baudiaje yo lo voy a decidir. Es decir, yo quiero trabajar a 9600, acá pongo 9600. Entonces, a ver, por ejemplo, quiero trabajar a 9600 baudios, pero me dicen que voy a trabajar a la máxima frecuencia del microcontrolador. Me piden calcular justamente SN para mandar los registros SPBRG y SPBRGH. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cuánta es la frecuencia máxima del micro, de este micro? 48 MHz. Entonces sería 48 entre 4 por 9600 menos 1. Y ese número lo cargamos al SPBRG. Como va a ser un número de 16 bits, los 8 menos significativos se van al SPBRG y los más significativos al SPBRGH, ¿no? Me dicen que es nuestro caso. Calcular cuánto va a ser el SPBRG con un oscilador de 4 MHz a 9600 baudios. Entonces el N va a ser igual a 4 MHz, 4 por 10 a la 6, entre 4 por 9600, menos 1. Entonces esto sería 4, ¿no? Sería 10 a la 4 entre 96. Serían 10.000
entre 96 menos 1 sale 103,16. Como este n yo lo voy a mandar a registros, no puede ser flotantes, entonces tengo que redondearlo, sería 103. Eso significa que el SPBRG tiene que ser 103 y el SPBRGH tiene que ser el otro valor. Lo puedo poner en decimal o en hexa, ¿no? El 103 es un número de 8 bits, menos de 8 bits. Sí, ¿no? Porque 255 es 8 bits. Entonces, este SPBRG sería 103. ¿Y esto qué número sería? 0. Entonces, si yo quiero trabajar a 9600 baudios con mi oscilador de 4 MHz, pues tengo que colocar esto en los registros, ¿no? Entonces, ya estamos configurando. Y acá viene la transmisión serial. Ya, pero vamos a ver la hoja de datos del fabricante. Comunicación serial. Las 9. Ya, a ver, muchachos. A ver, esto lo hacemos rápido. Ya miren, aquí el usuario o el fabricante, mejor dicho, ya te da unas tablas. Y ahí ya te da unas tablas. Y esto es para esa sección. Bien, miren, acá te da un ejemplo, ¿no? Te dice, por ejemplo, si quieres trabajar a 9600 y con un oscilador de 16 MHz de modo asíncrono, pero a 8 bits, usas la fórmula y te sale 9615, ¿no? Entonces, nosotros hicimos la fórmula y nos salió 103. Y acá ya te da una tabla. Te dice, si vas a trabajar con el SIN 0, BRGH 0 y BRG 16.0 para 40, 20, 10, 8, 4, 2 y 1 MHz. Nuestro caso es SIN 011, entonces tenemos que buscar 011, ¿no es esto? 011 tampoco. Aquí está, 011, ¿no? Y nuestro caso es para 4 MHz, aquí está. Si quieres trabajar a 9600 baudios, ¿cuánto hay que cargar al SPBRG? 103, ¿no? O sea, lo mismo que calculamos, el fabricante ya lo coloca. Entonces, si quisiéramos una siguiente velocidad muy común, muy usada, incluso hay dispositivos que también por defecto vienen con esta velocidad, es la 19200. Entonces, lo único que vamos a hacer es ponerle 51, y con eso ya cambiamos el baudiaje, pero a 4 MHz. Vamos a cambiar de frecuencia, pues hay que recalcular o simplemente usar la tabla, ¿no? Usar la tabla. Y a ver, transmisión serial. Para transmitir, aquí tenemos el pin de transmisión. Entonces, todo parte desde acá. El baud rate en el derecho. Aquí vamos a configurar estos registros. Aquí vamos a escribir 103 y 0. Y con eso, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr un oscilador, ¿no? Pulso del reloj a 9600 bits por segundo. Es decir, a 9600 Hz. Aquí se va a generar un reloj de 9600 Hz. ¿Eso con qué finalidad? Con la finalidad de sincronizar la señal. Tú no estás usando un cristal externo, por eso es asíncrono, no necesitas reloj. Tú lo que vas a usar es, vas a crear tu propia o tu propio oscilador en base al baudiaje. Pero para que esta señal salga, este bit, ¿en qué valor tiene que estar? 1. Entonces DXC tiene que estar en 1. Esta es una comportable. Si no está en 0, la señal no sale, ¿no? Entonces justamente tendría que ser un habilitador, ¿no? Si yo quiero habilitar la señal para que ingrese para la transmisión, este tiene que estar en 1. Listo, ¿qué más, muchachos?
la información que va a ser enviada se almacena en el registro TSR. En el registro TSR es la información que va a ser enviada, pero esa información yo no puedo usar, o yo no puedo trabajar directamente con el TSR. Es un registro que yo no puedo usar. A mí lo que me da el fabricante para usar es el TXREG. Él me dice, aquí escribe tu dato, tu información de 8 bits. Entonces, cuando tú escribas aquí tu información de 8 bits, si has habilitado el bit enable de interrupción, a través de este registro te va a avisar, te va a interrumpir. Eso sí usas interrupciones, si no, esto acá no se trabaja. Entonces tú aquí escribes el carácter que quieres enviar. En automático, ese carácter que quieres enviar se va a descargar acá, en paralelo, o sea, bit tras bit. El primer bit, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el octavo. Obviamente, esta transferencia de este registro, toma cierto tiempo. Es muy rápido, pero igual hay un tiempo. Entonces, justamente para evitar estar poniendo a cargar una información acá, sin que haya terminado de pasar la información, tenemos estos bits de control. Con estos bits de control, yo voy a poder saber si ya terminó de transferir toda la información del TXR al TSR. Entonces, eso es muy importante, muchachos, porque si no verifico eso, digamos, él está transfiriendo la información y automáticamente le envía un dato. Al enviar el dato, los bits se van a combinar y voy a enviar cualquier cosa. Entonces, es muy importante esperar a que él haya terminado de transferir la información y recién cargar un nuevo dato del TXR. Lo que mejor de esto es que cuando tú envías un dato y ese es transferido, ese se borra. Entonces no va a haber conflicto. Y eso lo hacemos a través de estos pines de control. Ahí finalmente la información viaja. Si tú quisieras agregar un bit más, tienes aquí otros pines para agregar un bit adicional. Entonces, vamos a tener que configurar esos registros. Al final, toda la lógica del start, del stop, etcétera, etcétera, ya lo hace el hardware, ¿no? Nosotros solamente nos encargamos de configurar registros, configurar el codiaje, el TXC, el TXREG y los bits de control. Y él ya de forma automática hace los unos y ceros con el tamaño de 9600. Entonces, todos esos están en el registro TXSTA. Aquí están los registros. Entonces, acá dice para modo síncrono, yo no voy a usar esto, lo dejo a 0. Entonces, TXSTA. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar en modo asíncrono. No vamos a trabajar en modo asíncrono. No voy a usar esto, lo mandamos a 0. Luego, ¿cuántos bits quiero que sea mi dato? Lo normal es 8, entonces lo dejo en 0. El TXC, miren, ¿en qué valor tengo que poner el TXC? 1. Está subiendo el trabajando en el fabricante. El SYN, ¿vamos a trabajar en modo síncrono o asíncrono? Asíncrono, 0. Y luego el set B, selección de envío de carácter break, hacer pausas en el envío, ¿no? Envía carácter break en la próxima transmisión o envío de carácter de transmisión break completado. En este caso no voy a usar esta lógica de interrupción, no en 0. Luego el BRGH, miren, aquí está. ¿En qué lo tenemos que poner? En 1. ¿No? Esto ya vimos en el bodiaje, ¿no? En el registro anterior. Por eso lo puse ahí para que y final, bueno, faltan 2 bits. Y el TLMT, estado de registro de transmisión TXREG. Aunque este acá me parece que está mal, ¿verdad? TX, vamos a ver. El registro. Este es el receptor. El receptor debe estar arriba. Aquí está, TXSTA. Entonces nos faltaba el bit 1. El TMRT te va a indicar un estatus.
Si está en 1, significa que el TCR está vacío. Y si está en 0, significa que el TCR está full. Este es el TCR. Eso acá está muy mal, muchachos. Este no debería ser TXREG, tendría que ser TCR. ¿Ya? TCR. Entonces, 1 TCR vacío. A ver, veamos. 1 TCR vacío. ¿Ya? Aquí es TCR. Entonces, si este es el 1, significa que el TCR está vacío. Es un registro que tengo que leer. Y 0 significa que el TCR está ocupado. Entonces yo voy a esperar a que sea 1 para recién transmitir, ¿no? O sea, cuando sea 1 recién lo voy a transmitir. Entonces eso lo voy a dejar por el momento en 0, porque todavía no voy a transmitir. Cuando yo transmita recién lo voy a mandar a 1. Entonces mandamos esto a 0. Y finalmente el último bit, que vendría a ser el TX9D. Eso si queremos trabajar con 9 bits. Es el habilitador, ¿no? Porque acá recuerden, tenemos dos. Tenemos su habilitador y el bit, ¿no? En este caso lo mandamos a hacer porque esto ahí no era habilitado. Entonces ahí lo mandamos a hacer. Entonces eso es lo que al final vamos a mandar, muchachos, al TXSTA. Ya está usando de 1600, 4 MHz, y por el momento no estamos transmitiendo nada. En la recepción serial es algo muy parecido. Tenemos que generar un clon al mismo viaje. Si yo conecto un GPS a mi microcontrolador, si el GPS está en 1600, el microcontrolador también tiene que estar en 1600. Ambos tienen que trabajar en el mismo viaje. Por lo tanto, este tiene que ser la misma configuración. Es la misma configuración. Esta información viene acá, y antes de la carta de registro tiene bits de control. ¿Ya? Son bits de control. Por acá viene la información, el pin de RX, aquí viene la información. Y antes de ser enviado los registros para leerlo, hay bits de control. Bueno, entonces, aquí está su señal de clock nada más. Y una vez que la información es mandada acá al RSR, a través de otro bit de control, recibe transferido al registro RSR. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero leer la información, lo tengo que hacer en el registro RSR. Entonces, si yo no voy a usar el 9 bits, eso lo mandamos a 0, eso lo mandamos a 0. Y no tiene interrupción. Entonces vamos a trabajar esa parte. El receptor. Ya, el receptor. Entonces el receptor, por acá lo borramos. El receptor es el registro RCSTA. El bit 7, puerto serie activado. Se configuran las líneas para que el transmisor sea RC6 y para que el receptor sea RC7. Este microcontrolador tiene un USART y él te dice que los pines conectados a ese USART son el RC6 para transmisión y RC7 para recepción. Entonces digamos que ya te está limitando a que esos pines sean esos dos de ahí nada más. En los últimos modelos de microchip, tú a través de configuración le puedes indicar quién quieres que sea transmisión, quién quieres que sea recepción, ¿no? Como el ADC, por ejemplo. Pero acá ya te está obligando. Entonces, I0 significa que no quiere usar el puerto. En este caso solo queremos usar el puerto, entonces lo mandamos a 1. Entonces, el siguiente bit, muchachos, quiero usar 9 o 8 bits, 8, ¿no? El siguiente es el REN, habilitación de recepción simple. Dice que solamente es en modo síncrono, no uso. Ahora el bit 4, CREN. A ver, vamos a ver. Aquí está, CREN. Este CREN es un habilitador, ¿no? Es un habilitador. Entonces, si yo quiero habilitar, pues lo mandamos a 1 para habilitar la recepción.
sería 1001, bit 7654, ahora bit 3, el ADEN, habilitación de la detección de solo un modo síncrono de 9 bits, yo no estoy usando 9 bits, pongamos a 0, el CERR, bit de error, el error, no estoy trabajando en estos errores, ORR, bit de error de sobreescritura. Este registro, muchachos, el OERR, me va a servir justamente para saber si ya llegó la información completa. A ver, ¿cuál es el proceso? Llega la información y él automáticamente lo descarga al RCREF. Sin embargo, hay un tiempo. Entonces, si inmediatamente le llega otra información, a través de este ORR te va a decir hay sobreescritura, te va a avisar. Entonces, cuando yo sepa que hay sobreescritura, lo que voy a hacer es cancelar la recepción. Cuando hay sobreescritura voy a cancelar la recepción. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que este termine de pasar. Y una vez que pasa, recién habilito la recepción. ¿Y cómo habilito o deshabilito la recepción? Con el CRE. Entonces el CRE va a trabajar en conjunto con el ORR. ¿No? Entonces el ORR, muchachos, me va a servir para decirme hay sobreescritura y en base a eso modifico el CRE. Por el momento lo mandamos a 0 porque eso lo vamos a leer cuando se esté programando. Y RX9 no estoy trabajando en 9 bits, ¿no? Entonces ese sería el RSTA. Ahora vamos a configurar el baud.com. Ya, el baud.com. Baud.com. Ya, entonces el primer bit dice bit de desbordamiento de autodetección del baud rate. Desbordamiento, eso es durante el proceso, no lo estoy usando. RCIDL, estado de operación de recepción, no hay operación, sí hay operación de recepción, eso de ahí no estoy usando. SCKP, selección de polaridad de recepción, sobre el modo síncrono, no lo estoy usando. El BRG16, ahí está, el BRG16, 1, ¿no? Eso ya lo inicialmente explicamos, lo mandamos con 1. El BW, habilitación de autodetección de la trama. Dice, cuando se detecta un flag de bajada en el pin RX se pone 1 en el flag. Claro, eso cuando trabajamos con interrogación no lo estoy usando, lo vamos a hacer por Leo nada más. Y a la BD, habilitación de autodetección del boundary tampoco, ¿no? A 7, 6, 5, 4, 3. Pues con este 7. A ver, este 7, 6, el 5 no se usa, el 4, el 3, 2 no se usa, 1 y 0. Listo. Ya, muchachos. Entonces, a ver, de frente vamos a trabajar esto, ¿ya? Si no va a alcanzar el tiempo. A ver, muchachos, el RC6 va a ser salida, el RC7 va a ser entrada, ¿no? Lo estamos configurando como entrada y como salida. Vamos a hacer la configuración del user. Entonces el TXSTA, ahí está. Todo eso va al TXSTA. El RSSTA, ahí está. El baud.com está ahí. Y si yo quiero trabajar en 2600, dijimos que el SPBRG tiene que ser 103 y el SPBRG tiene que ser H, tiene que ser 0. Esto va a cambiar si usamos otro cristal. Entonces vamos a la tabla del fabricante y simplemente cambiamos ahí, ¿no? Y es más, incluso ustedes podrían colocar acá la fórmula y como parámetro de entrada se podría poner el baudiaje.
Entonces yo pongo acá 9600, ese 9600 entraría en una variable y sería, y la frecuencia del oscilador también sería una variable. Sería la frecuencia del oscilador entre 9600 por n más 1, ¿no? Simplemente colocan la fórmula y ella lo va a calcular. Y automáticamente ese número sería. Entonces también lo podría poner como ecuación, ¿no? Cada vez estoy trabajando ya directo. Listo. Entonces, muchachos, en mi programa principal configuro los puertos y configuro el user. Nada más. ¿No? Nada más. Con eso ya tenemos lo que es transmisión y recepción. Lo que viene ahora es hacer la lógica para transmitir y para recepcionar. Para transmitir sería esto, ¿no? Habilitar el TXC y mandar los datos al TXREG. Y verificar que a través de los pines de control sobre el TRMT, verificar de que no hay data, ¿no? No hay data. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si yo quiero transmitir información, lo único que tengo que hacer, como yo ya habilité el TXN, está en 1, ¿no? Ya no tengo que volverlo a hacer, a menos que amerite la lógica. Entonces, lo único que tengo que hacer, muchachos, es en el registro TXREG mandarle una información. Entonces, esto lo vamos a comentar. Miren, vamos a hacer un TXREG y le vamos a cargar 48. El 48 es el código ASCII del número 0. Entonces, lo que al final estamos transmitiendo son 8 bits, vienen a ser caracteres, texto. Entonces, el 48 viene a ser el código ASCII del 0, del carácter 0. El 49 del 1 y así sucesivamente. Yo como 64 sería el arroba. Y el 13 es el retorno al carro, ¿no? Para que haga un salto de línea. Entonces, lo que estoy haciendo es mandar arroba y salto de línea. Pasa un segundo y regresa. Nuevamente transmite arroba, salto de línea. Arroba, salto de línea. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Como este ya está habilitado y esto ya está generado en 1600, aquí hay un cristal ya. Acá hay un tren de pulsos de 1600. Entonces, es lo que estamos haciendo en la codificación, muchachos. Esto de acá, TXREG 64, es justamente cargar el valor 64 acá. De forma automática ese valor se va a ir al TSR y lo va a mandar a través de los bits de control. Entonces, eso ya lo hace el hardware. Solamente me dice carga del TXREG el valor y en automático él lo transfiere y lo manda. Entonces, eso es lo que va a suceder. Entonces, a ver, esto lo compilamos. Y él va a transmitir por el RC6. Entonces, si yo quiero visualizar lo que él está mandando, vamos aquí y seleccionamos Virtual Terminal. Y el Virtual Terminal es una pantallita que me sirve para monitorear la comunicación serial. Selecciono el Virtual Terminal, aquí está. Y él me dice, ¿qué cosa quieres ver? En RX. Entonces, lo que yo quiero ver en RX es lo que transmite el micro, y el micro lo transmite por el RC6. Entonces aquí coloco RC6. Entonces lo que el microcontrolador transmita lo va a mandar al RX de esta pantalla. Entonces en esa pantalla lo vamos a visualizar. Y el TX sería RC7. Listo, doble clic, verifico que está en 1600 Baudil porque estamos trabajando en esta configuración.
y listo. Entonces le voy a cargar se llama TX1, 4 MHz. A ver, vamos. Esto es TX1. Ah, no sé, acá no es. Estamos compilando otros. Ahorita está compilando el laboratorio un ejemplo 3. Este es. Set as main project, ¿no? Ahora sí. Ahora este ya es el principal y ahora sí compilamos. Siempre el proyecto que esté en negrita es el que se va a compilar. Ahí está. Y ahí está, ¿no? Arroba. ¿Por qué arroba? Porque estoy mandando el 64. Ahora, arroba salto de línea, ¿no? Ahora, aquí va a suceder lo siguiente, miren, voy a borrar esto y voy a habilitar este for. Este for, ¿qué es lo que hace? Va a tener el 1, perdón, va a tener el 48, luego el 49, luego el 50 hasta el 57, o sea, desde el 0 hasta el 9. Y voy a borrar esto de acá. Y lo compilamos. Entonces, la lógica de esto, muchachos, es cargar el 48 y automáticamente lo va a transmitir, ¿no? Luego, automáticamente el 49, el 50. Entonces va a grabar del 0 al 9 y de ahí, cuando termina, hace un salto de línea. Entonces, ejecutamos el programa. Sin embargo, vemos que solamente manda el 0, ¿no? Manda el 0, no manda ni el 1 ni el 2. Entonces, ¿cuál es el problema? Que justamente manda el 0 y ese TXREG todavía no ha terminado de descargar la información del 1 al TCR. Como no ha terminado de mandar información, nuevamente llega la siguiente. Entonces no le permite terminar o completar la transmisión. Miren, no le permite completar la transmisión. Entonces, ¿qué dijimos? Que tenemos que verificar que este está vacío para recién mandarle otra información, y eso se hace a través del registro TRMT. Es por eso que aquí vamos a preguntar si el TRMT es 0, ¿no? Si el TRMT es 0. TRMT 0 significa full, ¿no? Tenemos que preguntar si ya está en 1, pero como le hemos puesto un while infinito, mientras está full, continúa, ¿no? Mientras está full no hace nada. Cuando sea 1, 1 no es igual que 0 y recién va a salir. O sea, va a salir cuando este sea 1, es decir, cuando ya esté vacío. Una vez que el TXREG está vacío, recién sale y manda la siguiente información. Entonces, ahora sí. Y ahora sí manda, ¿no? De 0 a 9 y salto de línea. Entonces tenemos que esperar que termine de usar el TXREG.
Ya, a ver muchachos, y vamos a usar ya una librería. Ya este de acá es este es el USAR de 4 MHz. Es lo mismo que hemos hecho, y es lo mismo. Solamente que aquí está declarando el RC7 como entrada, el 6 como salida. Es la misma información, el 103, el baud.conf. O sea, si tú colocas USAR inicialización, hace toda la configuración. Si pones putc USAR, es putchar, ¿no? Escribir un carácter. Hace el txreg igual a 0. O sea, si tú mandas 64, ese 64 se carga en el txreg y lo manda. También puedes hacer put rsUSAR. El put rsUSAR es para mandar texto, cadenas. Entonces, si tú quieres mandar una cadena, básicamente lo que haces es enviar uno tras otro, ¿no? Entonces, esa es la lógica para mandar una cadena. La única diferencia es que tú acá mandas la cadena, colocas la cadena. Entonces, aquí hay que colocar la cadena. Muy parecido a lo que se hacía en el LCD, ¿no? Que tú escribes la cadena y lo transfieres. Entonces, si yo tengo el dato de un LM35 y quiero transmitirlo vía comunicación serial, lo tengo que transformar a cadena. ¿Cómo lo transformo? Con el SPRINF, ¿no? Y getUSAR es para leer. Para leer. Entonces, en la recepción, ¿qué dijimos, muchachos? Aquí está el OR y el CRN, ¿no? En la recepción. Ahí está, en la recepción. Entonces, esa información, para que pueda ser enviada acá sin problemas, tenemos que preguntar por el estado del ORR, si hay sobreescritura. Entonces, si hay una sobreescritura, lo que vamos a hacer es detener la recepción a través del CRN. Si hay sobreescritura, detenemos la recepción. Y si no hay sobreescritura, pues simplemente leemos, ¿sí? Porque no hay sobreescritura, es decir, se transmitió la información de forma correcta. O sea, la sobreescritura solamente va a pasar o va a ocurrir cuando haya conflicto en la recepción de información. O sea, él tiene datos y le está llegando otra información. Solamente en ese caso te va a avisar con sobreescritura. En cambio, si la transmisión está correcta, llega y envía, no hay ningún problema. Entonces, solamente en el caso que te estén mandando bastante información para evitar justamente esa colisión de datos, hacemos esa lógica. Es por eso que acá, muchachos, preguntamos si el OR es 1. Si es 1, significa que ha habido sobreescritura. Entonces, ¿qué hacemos? Cancelamos la recepción. Una vez que cancelamos la recepción, leemos la información. Y una vez que leímos la información, nuevamente habilitamos la recepción, si no, no va a volver a recepcionar. Pero ¿qué pasa si no ha habido sobreescritura? Es porque la comunicación está trabajando normal, simplemente leemos el dato y finalmente lo retornamos, ¿no? Entonces con el getCUSAR leemos la información y con el putSUSAR transmitimos. Y eso viene acá. Entonces quiero enviar información. Inicializamos el USAR, ya tiene toda la codificación para la configuración, y en igual de infinito, ¿qué hago? Mira, esta información la transformo flotante y la envío. ¿Con qué función? Con la putRSUSAR. Y si quiero mandarle un salto de línea, le mando el 13, ¿no? El 13. Entonces va a enviar esta información con el 13. Entonces este sería el 2. Están mandando 26,2, 27,2. Le estoy sumando uno nada más. Entonces, con eso solamente para demostrar que yo puedo enviar cualquier dato, sea entero o flotante. Y el trámite es lo mismo que hacemos en el LCD. Al final lo que me importa es este valor si quiero transmitirlo.
lo transformamos a string y lo transmitimos. Si quiero enviar una cadena de datos, pues una combinación de estos, ¿no? Y le van poniendo con el put. Se usa la coma si quiero separar por coma, etc. Y si quiero recepcionar datos, igual configuramos la user. En la configuración de puertos simplemente se ha declarado el RC como salida, nada más. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos un get. Si el dato es A mayúscula, el LED1 lo mandamos a 1, y LED1 es el LATC bits LS0, RC0, ¿no? Entonces, si llega la A mayúscula, el RC0 le mandamos a 1. Si llega la A minúscula, el RC0 lo mandamos a 0. Entonces, esta es recepción. Y entonces en el RC0, muchachos, vamos a poner un LED. Si llega la letra A, lo encendemos, y si llega la letra A minúscula, lo apagamos. Entonces este va a ser recepción. Y en el RC0 aquí está un LED. Entonces, así como este me sirve para leer, también para escribir. Yo voy a escribir aquí la A mayúscula y mira, lo enciende. Mando la A minúscula y lo apago. Normalmente en los terminales no se muestra el carácter que tú escribes, para evitar que se confunda con los caracteres que estás recepcionando. Sin embargo, tú lo puedes configurar para que sí veas el carácter transmitido. Eso se le llama el eco. Entonces, clic derecho y le digo quiero habilitar el eco. Entonces, escribo A y me está mostrando lo que estoy escribiendo. Escribo la A minúscula y lo apago. Normalmente no se suele habilitar el eco, porque como nuevamente les digo, puede confundirse con la información que él me está mandando. O sea, yo podría suponer que él me está mandando la, pero no es así. Por eso no se suele habilitar el eco. Entonces, muchachos, yo usando la librería es sencillo. Si quiero leer datos es getUser nada más. Ponemos user inicialización y aquí el dato. Y preguntamos si es 0 o 1 los caracteres que ustedes quieren. Si es transmisión, transformo mi información a string y lo transmito. ¿No? Nada más. Y a ver, para terminar, si yo quiero enviar o recepcionar datos desde mi simulación hasta otro software, por ejemplo Labio, no voy a usar el terminal, el virtual terminal, porque este vendría a ser el equivalente al Labio. O sea, este sería el equivalente al Labio que manda o visualiza. Entonces no voy a usar ese software. Lo que voy a usar es otro dispositivo llamado Compin, este de acá. Ese módulo lo que me da es una interfaz serial del microcontrolador. O sea, una interfaz serial. Para eso deshabilitan esto de acá, muchachos, para que no haya conflicto. Y acá lo que hacemos es conectamos. Lo único que tienen que tener cuidado es que aquí no se cruza, ¿ya? Porque eso es como si fuera un hardware propio del micro. Entonces el TX de él tiene que ser el TX del micro. Tengan cuidado, aquí sí cruzamos la información porque este es un software aparte, pero aquí no se cruzan los datos. Tiene que ser lo mismo porque es parte del micro. Entonces el micro transmite por el RC6, entonces él tiene que transmitir por el RC6 y recepcionamos por el RC7. Y entonces, si yo quiero usar otro software, necesito crear, o sea, si fuera algo real, sería de esta manera, ¿no? Por ejemplo, yo tengo este hardware. Este es un conversor de USB a serial, TTL. Y este es un software de USB a serial y tiene acá un chip para que te convierte a serial TTL o a serial 3,3. Entonces yo lo he puesto a 5 voltios, ¿no? Porque lo voy a usar con los clips.
Si fuera un FPGA, por ejemplo, 3,3, porque los FPGA normalmente son a 3,3 voltios. Entonces, tú lo que haces es conectas este hardware a tu computadora. ¿No? Lo conectas, le das clic derecho a equipo, propiedades, administrador de dispositivos. Entonces, aquí va a aparecer puertos con LPT. Cuando no hay ni un puerto, miren, lo voy a desactivar, no aparece nada. Normalmente las laptops no tienen puerto serial. Entonces tú cuando conectas esto, ya te aparece puertos con LPT y te dice que es el COM18. Si es primera vez que están conectando un módulo serial, el módulo serial lo que hace, muchachos, es convertir un puerto USB a serial. Entonces, para eso se necesita instalar un driver. Cada chip tiene un driver dependiendo de la marca. Hay los FTDI, los FP2102, los FT232, hay un montón de marcas y cada marca tiene su propio driver. Entonces hay que descargarnos los drivers del fabricante e instalarlos. En el drive yo voy a poner los drivers, son como 4 drivers. Entonces la recomendación es que instalen todo para que cualquier cable que conecten, conversor de USB serial, lo pueda detectar. Entonces me dice COM18. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo acá coloco COM18 a 9600, ¿no? Ok, significa que cualquier hardware que yo conecte a este micro, a este integrado, cuando por ejemplo un PIC, cuando transmita, va a transmitir por este cable, se va a conectar a este adaptador y este adaptador va a enviar la información al COM18. Y el COM18, ¿quién es? Él. O sea, el dato le va a llegar a él y por ende le va a llegar al PIC en la simulación. Si yo podría conectar aquí cualquier hardware, mando la información y le va a llegar a Proteus, porque él es COM18. Entonces yo lo que he hecho es he conectado un módulo Bluetooth a este hardware. BCC, GND, TX y RX cruzado. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo envío un carácter Bluetooth, un carácter vía Bluetooth, digamos envío la A mayúscula, ahorita está programado para que con A mayúscula prenda y con A minúscula apague, ¿no? ¿Qué pasa si desde un celular le mando la A? Esa A le va a llegar a este módulo Bluetooth, a través de su pin de transmisión, le va a llegar al pin de recepción de este chip, y este chip, ¿a dónde lo va a mandar? Al COM18. Y el COM18 está conectado a Proteus. Entonces vamos a verificar si eso es cierto. Entonces, me voy a conectar con mi celular. Entonces, si ustedes quieren enviar información a través del módulo usando Bluetooth, en su celular podrían hacer una aplicación usando el App Inventor, es un programa web muy fácil de usar a través de bloquecitos, o podrían descargarse programas ya hechos. Por ejemplo, yo uso un terminal virtual, o sea, yo me descargué un terminal virtual para Android. Entonces es lo mismo, es eso pero en la pantalla, en el celular. Y eso sí, igual una máscara azul o negro donde escribo el carácter o leo el carácter. O sea, no hay gráficos, nada. Entonces yo le voy a decir, conectarse a un dispositivo, va a buscar dispositivos, tiene que estar energizado el Bluetooth. Si por ahí alguien desea, también se puede conectar el Bluetooth. Conecto mi módulo, me pide la contraseña, normalmente es 1, 2, 3, 4 y ya me conecté. Entonces lo que voy a hacer es mandarle la A mayúscula. Ahí está, ¿ves? Ahora le voy a mandar la A minúscula. Lo apagué. Entonces ahí se puede dar cuenta que está llegando la información. Le voy a mandar mucha información, ¿no? Llega los datos, pero no se enciende porque no estoy mandando ni la A mayúscula ni la B. Normalmente A mayúscula, ¿no? Y A minúscula. Entonces, estoy mandando la información al módulo Bluetooth, a través del módulo le llega al COM8 y lo puedo ver en Proteus, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacerlo desde el labio, ya con esto terminamos, tendría que ser algo real. ¿Qué quiere decir? Que aquí tendría que estar conectado mi PIC, acá.
acá. Este es el modo Bluetooth y labio conectado al cable, ¿no? Entonces hago el programa en labio, pongo mi PIC y mando los caracteres. Pero como no, ahorita no tengo el PIC, tenemos tenemos al PIC en simulación y voy a tener al labio. Pero ¿cómo se van a comunicar? O sea, si al labio yo le digo COM18, va a ser algo físico, pero en ese puerto físico no está Proteus. Entonces, para eso vamos a usar puertos virtuales. Hay varios simuladores de puertos virtuales, muchachos. Entonces, yo voy a poner en el drive un simulador de puertos virtuales. Ya, un simulador de puertos virtuales, que es este. Hay otro llamado también el LTIMA. El LTIMA es uno de la interfaz celeste, pero es licenciado. O sea, hay que pagar licencia por el LTIMA. Tiene ventajas interesantes frente a este de acá, el Virtual Serial Port Emulator. Sin embargo, a veces es suficiente con este, ¿no? Y este es gratuito. Entonces, lo que voy a hacer es, miren, voy a crear un par de puertos virtuales. Con 1 y con 2, por ejemplo. Finalizar y ya está. Entonces, acá le voy a decir que él sea con 1. Que sea con 1 y voy a simular. Miren, él es con 1 y está simulando. Entonces, aquí le doy a información, clic acá. En COM2 no hay nada y en COM1 está conectado Proteus. Miren, en COM2 no hay nada. Y en COM1 ya hay alguien, este es Proteus. Ha enviado 0 bytes, ha recepcionado 0 bytes, porque todavía no le ha llegado información. Entonces lo que voy a hacer ahora es programar en labio. Entonces en labio esto es rápido, ¿no? Clic derecho, Data Communication, protocolos, serial y configuración de puertos. Clic derecho, Data Communication, protocolos, serial y write, escritura. Y finalmente clic derecho, Data Communication, protocolos, serial y close. Muy parecido a lo que vimos en módulos, solamente que son otros bloques. Configuro una vez y transmito varias veces, ¿no? Coloco mi botón de stop. No sé, un retardo de cada 100 milisegundos. Y acá le envío la información. Aquí le clic derecho, crear constante. ¿Qué puerto quieres? El 1 no, porque es de Proteus, tiene que ser el 2. De forma real, tú escoges el puerto físico, con 18. Y el 18 es tanto para el PIC como para labio. Pero en virtual no, muchachos. Al menos en este software te crea 2 puertos vinculados, 1 y 2. Si tú eres 2, todo lo que transmitas va a llegar al 1. Y si tú eres 1, todo lo que transmitas va a llegar al 2. Así trabaja este simulador. No quiero que se confundan por favor con lo real. Lo real es un único puerto, ¿no? Entonces él va a ser con 2, eso significa. Y el simulador en automático ya lo enlaza al 1, que es Proteus. Miren, por defecto baudiaje 9600. O sea, esto es estándar, ya no lo configuro para nada. Y acá te dice qué cosa quieres enviar, ¿no? El texto a enviar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es le vamos a agregar un pulsador para que encienda y apague el LED, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un case y vamos a decir cuando seas verdadero manda a mayúscula y cuando seas falso manda a minúscula, ¿no? Entonces este ya está trabajando. Y corremos el programa. Bueno, listo. Listo, entonces esto lo vamos a guardar en el drive también. Listo, muchachos.
Ya, la otra semana vamos a hacer, he grabado la clase, lo voy a subir la otra semana en ambos cursos, full laboratorio, muchachos, ya, full laboratorio. Para eso, por favor, traigan, váyanles del hardware, por favor, antes de que se vayan. Todo lo que les presté, por favor. Y aquí vamos a poner programas labio, ¿ya? Por ejemplo, Ahí estaba estudiando para hacer llenado de tanques que tengamos plantas. Pues una pregunta, ¿el LDR también se puede usar la tarjeta de iniciación? ¿Qué dice sobre lo que pasa es que el LDR te bota voltaje en base al divisor de tensión que le hagas. ¿Puede entrar? Claro, si tú la tarjeta lo configuras